Buenos días a todos y todas. Hoy estamos en casa de Carmen, que nos ha invitado, ya hemos tomado el café. Es el 10º conversatorio que tenemos ya. Siempre son amigos cuando salimos de la casa. En esta ocasión ya lo éramos al entrar. Y hoy Carmen nos va a explicar su vida y su experiencia vital en la actividad Miradas al Retrovisor, que no quiere ser otra cosa que recoger esas experiencias vitales para que, bueno, la sociedad actual y las futuras pues puedan consultarlas cuando lo deseen. Bueno, Carmen, como siempre empezamos por el principio. ¿Dónde naces? ¿En qué época? ¿Cuáles son las circunstancias? Y un poquito aquí pues vas construyendo el diálogo. Bueno, pues yo nací en un pueblecito de Extremadura, soy la pequeña de 6 hermanos. Nací en el 49, a mediados del 49, del 1949. Y bueno, pues tenía hermanos muy mayores, porque yo me tuvieron mis padres mayores. Cuando se fue mi hermano a la mili, mi hermano mayor, yo tenía pues 2 o 3 añitos. Él cuando hizo la mili, que la hizo en Melilla, se vino, cuando terminó la mili, pidió lo que daban entonces, que era el final de la mili, el viaje, lo pidió para Barcelona y se vino a Barcelona. Aquí encontró trabajo, encontró buena gente, estuvo de maestresa en una casa que eran muy buenas personas. Al año y medio llamó a mis 2 hermanas mayores, se vinieron aquí, estuvieron trabajando. Al año y medio también llamaron a mi padre y a mi hermano y nos quedamos mi madre, mi otra hermana y yo en el pueblo. ¿Qué pueblo es? ¿Qué pueblo? De Extremadura, un pueblo de Extremadura, Villanueva del Fresno, provincia de Badajoz. Conozco gente de Villanueva del Fresno. Y entonces ya se vino mi padre con mi hermano, con el que quedaba allí, y al cabo también de 15 meses o así, fue mi padre a buscarnos, a mi madre, a mi hermana y a mí. Nos vinimos todos para aquí. El viaje fue una odisea. Cuenta cómo era el viaje, porque ahora la gente Ahora cogemos el avión y... El viaje duró 3 días y 2 noches. ¿Cómo? Cogíamos el coche de línea en el pueblo y nos íbamos a Badajoz. En Badajoz por la noche salía el tren que iba a Madrid. En Madrid llegamos por la mañana, salía el tren por la noche que vendría a Barcelona, que llegamos a media mañana, donde nos estaban esperando mis hermanas y bueno, mis hermanos en la estación de Francia. Una cosa que te voy a contar. No sé si es tu caso, pero a mí mi padre me dice que cuando viajaba en los trenes de aquella época, incluso cuando habían laderas un poco empinadas, se bajaba la gente a los campos, cogía uvas y se volvían a subir al tren. O sea, bueno, para que veamos la velocidad de aquella época, ¿no? Sí, en mi caso no, porque viajábamos de noche. Y entonces eso. Ahora, eso sí, el equipaje, cuando leáis el libro de las uvas, quitarle la camioneta y éramos nosotros. Por eso lo he leído 2 veces y eso. Veníamos con colchones, con gavias con gallina, con una horza grande. Pero eso en el tren. Claro, en el tren y en el coche de mi con tocino y chorizo. Y una horza con... Mi madre crió un guarito pequeño, lo mató y se lo trajo todo fresco en la olla para Barcelona, para celebrar la Nochebuena, que vinimos por aquellas fechas. Y 3 días viajando para llegar. Y 3 días viajando, sí. Y cuando llegamos a Madrid, caía agua si había en el cielo. ¡Qué cantidad de agua! Cogimos un taxi donde metimos colchones y todo lo que traíamos, hasta una cabeza de una máquina de coser. Madre mía. Sí, veníamos preparados. y el La taxi, casa cuesta, vamos. y el taxi se mojaba. Llovía si había agua en el cielo, pero el taxi se mojaba. Dentro del taxi nos veníamos mojando. Ahora me río. Cuando pequeña pues ni le echaba cuenta, porque claro, yo tenía 9 años y de muchas cosas ni me daba cuenta. Bueno, llegamos a Barcelona y aquí ya fue todo paz y gloria, porque mis hermanos nos estaban esperando. Mi hermana el mayor se hizo paleta. Los señores estos que lo recogieron, que era su maestresa, la señora Carmen y el señor Pepe,
le aconsejaron que había un trocito de terreno cerca de donde ellos vivían, que se lo comprara. Recuerdo que, porque claro, era muy sonado, mandó a pedir a mi madre 1000 pesetas y él ponía otras 1000 y lo compraban entre los dos. Y luego, como él fue paleta, ladrillo a ladrillico, si trabajaba en una obra y había un derribo y quedaba el ladrillo nuevo, pues para casa. Y luego mi padre lo limpiaba y con aquello se hizo la casa. También se compró material, pero vamos, Lo menos posible. lo menos posible porque no había dinero. Ustedes lo sabrán, el barrio de Las Planas se construyó así. Mucha gente se hicieron sus propias viviendas en Las Planas. Sí. Lo sabéis yo también, porque aquí llevamos nosotros ya 49 Por años. eso digo que En eso lo marzo conozco era porque yo soy de Las 49 Planas. años. En marzo era 49 años que vivimos en San Juan. Y 49, ¿verdad? Sí. Sí, en el 64. Y bueno, y se fue haciendo, se hizo la planta baja a mi hermano, allí vivíamos todos, no había habitación para cada uno, sino que en cada habitación dormíamos un montón, porque solo había 3 habitaciones y una era muy pequeñita, así que dormíamos todos como se podía, unos en el comedor, en catres de tijera que le decían, porque se doblaban por el día y se abrían por la noche. Y luego ya mi madre, haciendo mucho esfuerzo, y todos los demás levantaron la otra planta, la cubrieron, arreglaron las habitaciones y ya pues había pues 2 habitaciones más para dormir todos. Y ya la cosa cambió un poco. Pero bueno, se siguió trabajando, se siguió luchando y así, bueno, yo es que he luchado los 73 años de mi vida. Bueno, un poco, a ver, guardando la distancia, un poco con lo que nos estamos contando en la radio de hoy en día. Mucha gente que viene de fuera y que se encuentran también con esa situación de meterse en un piso, compartiendo vivienda con 2 o 3 familias y todo lo que toque. Porque además, aún se vino algún primo hermano mío del pueblo también a casa de mi madre. Era un Y punto entonces pues éramos 100 y la más. Allí pues ya te digo, dormían... Eran las sucursales. Eran Eran las sucursales. Bueno, pues lo mismo que pasa con los inmigrantes, que llega uno, abre camino y empiezan a llegar todos los demás. Claro. O sea, no ha cambiado tanto. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Nada. Lo único que ellos vienen a la buena de Dios y nosotros, en mi caso, no en el caso de mi hermano mayor, en el caso de los más pequeños ya veníamos con una referencia que teníamos. Y ya pues, lo de casa, lo digo entre comillas porque aquello no estaba terminado y bueno, y no era muy grande, era muy pequeña. Y eso, pero bueno, salimos adelante. Yo cumplí los 12 años detrás de un mostrador, trabajando en una frutería en el mercado de la Florida, porque vivimos en Hospitalet bastantes años. Luego ya la casa, el terreno que compró mi hermano estaba en un sitio estratégico. Aquel trozo de terreno lo necesitaban porque había que abrir una calle y el trozo aquel de terreno cogía toda la fachada de un bloque que se podía hacer detrás. Y claro, pues mi hermano se plantó y lo hizo pagar. No lo vendió por lo primero que le quisieron dar. Le dijo que él no tenía ninguna prisa de irse y que si no se iba, pues que no se iba, que él estaba allí muy bien. Primero no teníamos agua, estuvimos muchos años sin agua. Yo empecé a traer agua de la fuente con 2 cubitos pequeños. Los cubitos fueron creciendo conmigo. Luego ya eran cubos grandes. Así tengo los brazos ahora. Pero bueno, era lo que había que hacer y era lo que se hacía. Entonces, luego ya pues yo ya empecé a trabajar, todos trabajábamos y bueno, pues empezamos a ir. Luego hubo la mala suerte que a mi padre le dio un parálisis en la parte izquierda y ya no pudo seguir trabajando, que él quería haber seguido trabajando para poderse jubilar. Que jubilarse por la edad ya podía, pero no tenía cotizado los años que tenía que tener cotizado y entonces él quería haber seguido, pero no pudo ser porque le dio un parálisis. Y estuvo unos cuantos de años con el parálisis, bueno, malo en casa y trabajábamos, pues mi hermano, de los 2 hermanos que tengo, el pequeño vivía en casa con nosotros y trabajaba. Mi hermana también trabajaba de modista y yo pues enseguida empecé a trabajar en el mercado de la Florida de dependienta y bueno, pues fuimos saliendo con muchas dificultades, pero fuimos saliendo.
vendieron la casa, se compraron un piso para mi hermano y otro piso para mi madre, mucho más grande que la casa, y aún les quedó un poco de dinero. Y bueno, a partir de ahí ya, pues mi hermana la mayor, que vivía en Francia, se vino, estuvo viviendo en mi casa con mi madre y conmigo. Luego ya llegó un momento que ella se hizo una casa en San Clemente y entonces decidimos casarnos nosotros y quedarnos a vivir con mi madre. El piso era bastante grandecito, tenía 4 habitaciones, con Paraguay de 2, pues claro, era mucho más grande. El comedor también no era muy pequeño, estaba bastante bien. Cuarto de baño, cocina, lavadero. Bueno, pues allí estuvimos. A los 10 meses o 11 de casada, como me he dicho que mi hermano mayor era paleta, él trabajó en este bloque y en el de al lado. Y nos insistió un poquito en que por qué no veníamos a ver los pisos, que eran unos pisos muy majos, que no valían mucho, que total, que un día nos liamos la manta a la cabeza y nos vinimos con él a verlo. Nos vinimos y no lo quedamos. Y aquí estamos. Me gustaría comentar una cosa, por ejemplo, es que hace 4 o 5 sesiones tuvimos una conferencia con Elsa, ¿no? Que viene a ser de la misma edad más o menos que vosotros. Date cuenta de lo que es la vida, ¿no? Ella, por ejemplo, en las circunstancias que le tocó vivir en aquel momento y en Argentina, porque ella es argentina, Sí. pudo estudiar. En cambio, en tu caso no pudiste estudiar. No se lo explico. Pero es que mira por dónde la vida va dando vueltas. Y ahora resulta que nosotros aquí estamos mucho mejor que no ellos en Argentina. Sí. Por eso es lo que digo, que a veces la vida, cuidado, porque hoy estás arriba y mañana estás abajo. Sí, eso desde luego. Y que el tiempo a veces te juega a favor o te juega en contra. En tu caso te jugó en contra respecto a Elsa, Bueno, pero ahora le está jugando en contra a ellos. Después de mayor, lo que jugó en contra fue que, bueno, mi madre era analfabeta y mi padre sabía poco. Y entonces ellos hicieron poco hincapié para apuntarme en el colegio, porque con 9 años yo podía haber ido a las escuelas nacionales y haber seguido estudiando, porque muy mala no he sido para estudiar. Pero quiere decir que había esa infraestructura de escuelas ahí cuando tú viniste con 9 años, o sí. Era muy déficit. No, había. Sí. Había unos barracones en los bloques de Onésimo Redondo, que había unos barracones muy grandes, y uno era la iglesia y otro era el colegio. Pero no me apuntaron. Sí, porque aquí en Sañón de Pi me consta que hasta mucho más tarde no se empezó a hacer colegio ni nada. Aquí había un déficit bestial de instalaciones educativas. Allí no es que hubiera mucho, pero si ellos hubieran intentado, pero claro, yo sabía leer y escribir, entre comillas, y sumar, restar, dividir y todo. O sea que yo casi al lado de mi madre era una maestra. Pero casi autodidacta, ¿no? Prácticamente lo aprendiste, bueno... Pues, En el cole del pueblo. en el cole del pueblo llegué a ser la única niña que cuando dejó del colegio sabía dividir. De todo el colegio. Con 9 años. Con 9 años sabía dividir. Pero ahí me quedé. Ah, no, si no te formaron, no te pudiste formar más, pues... Pues ahí me quedé. Claro. Todo lo que he aprendido lo he aprendido después de adulta, después de mayor. Sí, bueno, ahora seguirás tu relato Sí. y serás un ejemplo para mucha gente que Sí. se piensa que tuvieron un pasado de una manera, pero luego siempre estás a tiempo de poderte... Sí. Sí, Yo no, tengo- y un ejemplo para el presente. ¿Cuántos jóvenes ahora ven ir a la educación, a la escuela, al instituto como un castigo? Sí, yo no. Yo, después de trabajar en la plaza, donde comprábamos el pan, pues me pedían cada mañana cuando pasaba a comprarme la barra con mi madre. Mi madre iba a comprar el pan, me daba a mí mi barra, yo me iba a trabajar y ella se venía para casa. Pues aquellas personas me conocían de que trabajaba en la plaza por las mujeres, de ellos, de los jefes y eso, y le dijeron a mi madre que si no me interesaría irme a trabajar a la panadería. Claro, el cambio era muy bueno económicamente y muy bueno posicionalmente, y ni lo dudé, y me fui a trabajar a la panadería. Allí estuve trabajando hasta después de casada y de nacer mi primer hijo, que vivíamos en hospitales con mi madre, y luego ya cuando nos compramos el piso nos quedamos a 2 velas. Y Sí, pero luego- cuenta el tema, porque ahora mismo la gente cuando se va y se compra un piso, se lo compra amueblado, todo fetén. No. Nosotros seguramente que llegasteis aquí, pues bueno, con lo opuesto, básicamente. Bueno, lo digo por la experiencia de mi padre, que fue así. Fue así. Lo que pasa es que yo seguí trabajando y bien, me seguía viviendo en casa de mi madre, porque entonces no había guardería y mi madre se quedaba con el niño y yo iba a trabajar. Y ahí nos empezamos a recuperar
para poder comprarnos pues la cocina, que no llevaba cocina, el calentador, que no teníamos calentador, la nevera, que tampoco tenía nevera, una lavadora de turbina, porque no había para otra cosa. Y una curiosidad, los préstamos que eran letras en aquella época, ¿lo pagaste con letras o con un préstamo hipotecario? Lo digo porque ahora hay la mentira esta del sistema financiero que tenemos, que es una vergüenza. Era el golpe. Igual que ahora, o sea, un préstamo Ellos lo negociaron con un tipo de interés salvaje, además. Sí, al ser... Pero el precio de la vivienda no eran los precios de ahora tampoco. No, indudablemente, claro. Pero tampoco pues- se ganaba lo que ahora, Porque yo recuerdo que ¿Qué se gana ahora, Carmen? Sí. Bueno, Perdón, yo recuerdo que cuando nosotros nos vinimos aquí a vivir, que yo dejé de trabajar, mi marido trabajaba en la Inter, que luego fue la Brundi, y él ganaba al mes, la mitad de lo que ganaba era para pagar la hipoteca del piso. Y nos quedaba la otra mitad, 1000 pesetas por semana. Eso fue en el 74, ¿no? Eso No, fue... sí, sí. aquí nos vinimos en el 74. Sí, pero en aquella época a lo mejor el equivalente de lo que ganaban ustedes era... El precio de la vivienda era equivalente a lo mejor a 3 o 4 años de sueldo. Podría ser. No, era En cuanto a deuda, más años. Más años. Y pagamos el interés. Es que ahora es una burrada. Ahora es que Era más. 3 vidas. Ahora 3 Sí, vidas porque para... este piso... Este piso nos costó, al contado, nos hubiera costado 550.000 pesetas. ¿Y qué se cobraba más o En el menos año anualmente? 72 72. cogimos este piso. Sí, en el ¿Y qué se podía cobrar en aquella época un sueldo normal, mensual, mensual o al año? No te lo podría decir yo ahora. Joder. Sí, pero yo creo que no eran más de 6.000 pesetas al mes. Pues no sé, que dependía de los trabajos. Pero Yo lo cosas así compré un normal. año más tarde, en el 73 el mío. Me costó 400, más con la terraza 450 y pagaba 5.000 pesetas cada mes. Pues yo, mi mujer no trabajaba, porque la avenida Barcelona no podía, ella trabajaba en la Brown y dejó el trabajo. Y bueno, que vivíamos, porque yo... Vivir se vivía. Vivíamos, ¿no? Éramos tres. Con mi sueldo vivíamos, pagábamos la hipoteca, es más, Y en vivir, el y 70, comer. y en el 77 llegué a comprarme un Renault 12. Claro, ya, Sí. claro. Es que en esos 3 o 4 años o 5 fue cuando se fue... Efectivamente. Porque A nosotros partir también de- estábamos, todo esto que ella está contando, luego tuvimos la segunda hija, La Esther. que nació en el 75, pero ya fue un poco a poco. En el 78 nos compramos el primer coche. En el 78 ya. Que yo he comprado, pues, por faena y tal, 5 o 6 coches. Porque luego es Sí. por fábrica. Y lo que sí he tenido muy claro, que cuando he comprado los coches, Tenía lo dinero. pago. Sí. O sea, yo hasta que no tuve el dinero para comprarme el coche, No te lo no me compro. metí. Yo es que todo esto que esto comentaba, es que la percepción que yo tengo es que en aquella época, con el equivalente a unos cuantos años de trabajo, tú podías comprar una vivienda. Lo que hoy, con los precios actuales y los sueldos de miseria que se están cobrando, la gente necesita 3 vidas para pagarse una vivienda. Bueno, Aunque los tipos de interés sean más bajos, No, pero... bueno. no tiene equivalencia el es- precio de las viviendas de hace 60 años Con respecto a lo que se ganaba. con lo que hay ahora. no. Con respecto a lo que se ganaba Sí, no, entonces. indudablemente. Sí. No, que es lo que quiero que quede claro para que... Y no está equiparado con los sueldos. No, claro, Pero- nosotros teníamos el préstamo era al 6,75. Al 6,75. Wow, muy bajo me parece. No era una cosa muy exagerada. Luego nos lo subieron al 7,75. No, Pero bueno, por la asociación del vecino, que entonces estaba el Benito y el Magallón y todos estos, el Benito, pero no el Benito Magallón, el otro, el Blas Benito, ese es. Yo era socia y sigo siendo socia de la asociación de vecinos. Un día me dijo que eso no estaba permitido y que entonces me dio unos papeles, los rellenamos, los solicitamos y nos dieron ese 1% que nos habían cobrado de más y nos bajaron el préstamo. eso fue Pero tuvimos que... No, claro, un negocio de las cajas, como siempre. Sí. Sí. Entonces, aquello era a 11 años y medio el préstamo, sí. Sí. Ahora 40. Pero Yo 10. estabas, Espérate. estabas
Un año y medio que solo pagabas intereses. O sea, que tenía una carencia. Año y medio. Y luego a partir de año y medio, el resto que eran 10 años, esos 10 años sí que ya empezaban a amortizar capital. Pero si te daban un préstamo en esas condiciones, porque la gente lo podía pagar. Es que hoy en día te lo están dando a 40 años. No, bueno, sí. Y la gente no lo puede pagar y le quitan la vivienda. Iba Bueno, según la Pero a temporada. 10 años, Claro. ibas así a 10 años. Es que Sí. ahora van así a 40. sí. Por eso te digo que no tiene nada que ver. Por eso, no, pero es lo que quería reflejar, ¿no? Por Pero la de realidad. todas maneras, para salir de un poco del atolladero, yo también tenía que trabajar, ¿eh? No, es que ahora trabajan los dos de la pareja. ¿Eh? Trabajan los dos de la pareja con hipotecas a 40 años y a muchos le quitan la vivienda en cuanto uno de los dos tiene un problema, ¿eh? O sea que la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado Mucho, sustancialmente. sí. Bueno, porque yo creo que se están pagando unos precios por los pisos abusivos. Es evidente. Es evidente. Abusivos. El problema que existe ahora también es que el problema del paro que hay. Porque esto en aquellos años no se planteaba. Si trabajaba lo que te hacía falta. Porque si no trabajabas aquí, cogías y te ibas a otro lado. Y al día O siguiente sea, no había el problema este Bueno, de... y luego por las tardes él, como hacía el turno seguido, pues Así que ha hecho pues, de un montón de cosas. Estuvo trabajando en un taller con unos compañeros por la tarde haciendo horas, estuvo de camarero los fines de semana en Sí, una lo que hiciera discoteca. falta, lo que hiciera falta. Porque, claro, entonces había dos críos pequeños y yo ya no podía ir a trabajar porque no teníamos guardería. Pues que hoy en día las parejas tienen uno y no tienen más, ¿eh? Porque no pueden. Bueno, uno y el perro. Porque ahora el Eso prototipo sí. es la Eso. pareja con el niño y el perro. Ese es el prototipo ahora. Sí, bueno. Bueno, perdona que te corte, pero bueno, estas son cosas que puntualizamos para Sí, que... bueno, pues iba por eso que yo me fui de la de la frutería, me fui a la panadería, luego ya éramos novios, se fue a la mili, cuando vino de la mili, pues fue cuando mi hermana se vino de Francia, se quedó a vivir en mi casa, con mi madre y conmigo, y cuando ella se pudo ir a su casa, pues entonces nosotros nos casamos. Y nació mi primer hijo y claro, es lo que decimos, el piso estaba desnudo completamente y desnudo no te podías venir, aunque te tuvieras dormitorio y comedor, pero necesitabas una cocina para guisar que no tenías, una estufa porque no había calefacción, o sea, tenías que comprar una serie de cosas. Pues estuve trabajando yo, no sé si fuera un año más o 6 meses, bueno, unos 9 meses o así estuve trabajando, ¿no? Porque el Carlos ya tenía más de un año cuando nos vinimos, sí. Un año y pico estuve casi año y trabajando. medio tenía. Sí, un año y pico tenía un niño cuando nos vinimos a vivir aquí y yo ya plegué de trabajar. Y podían seguir viviendo con el sueldo de él, nada más. Sí, sí. Pero- Hoy impensable. Pero también te digo una cosa, nosotros no íbamos de restaurante, no íbamos los fines de semana, no íbamos es que no íbamos a ninguna No, parte. está claro, está claro. Cuando Esa nos parte. compramos el coche, No había lo esto. único que hacíamos es irnos al campo con la comida y con todo para que los niños corrieran y nosotros nos relacionábamos pues, Con el grupo que iba. con el grupo que íbamos, exactamente, que normalmente eran mis hermanas, mi prima hermana y algún paisano de él que se juntaba y nos juntábamos pues un montón. Es que ustedes son una generación que han tenido, bueno, vamos a llamarle desgracia, bueno, la realidad que le ha tocado vivir, de que han tenido que ayudar a la generación anterior y están ayudando a la generación posterior. Sí, Es decir, señor, les sí. ha tocado doble trabajo. Sí, somos, Bisagra, le el método de dicen, bisagra. dicen la generación de las bofetadas, primero te la dan los padres y ahora te la dan los hijos. Sí, no, eso Por es. decirlo de alguna manera, por necesidades de la vida y por todo eso, que no es mi caso, por ejemplo, en mi caso de momento están los 3 hijos que tengo y la nuera y los 2 yernos tienen trabajo y de mis hijos desde que se casaron dijeron que los niños eran suyos y que yo para una emergencia. Y es lo que Y para malcriarlo, como hacen todos los abuelos. No suelo ser yo muy malcriada. Yo más que ella. Está bien en reconocerlo. Él nos hace rabiar mucho. Pero bueno, o van detrás de él como por ejemplo Caldero. El pequeño ese de Carlos, eso es... Los chavales están con los que lo Y quieren. luego ya nos vinimos a Su vivir padre y aquí. su abuelo. Y bueno, yo aquí no tuve un trabajo fijo, pero hacía todo lo que se me presentaba. Desde coser pañuelo, camisas, hacer bolígrafo, meter cobres en sobres, Entonces tú no cobras, ¿no? El cromo, los cromos. meter sobres en cromo, Sí, yo también lo he hecho. cromo en sobres, Yo también lo he hecho. al revés. Y eso. Luego ya cuando los niños fueron grandes,
También fui a trabajar a Barcelona a hacer limpieza a las casas y ya un año cuando vine de vacaciones le dije a mi marido, digo, mira que te digo, no tengo ganas de ir a hacer faenas a Barcelona. Digo, no me importa hacer faenas, pero no como estoy haciéndola. Quiero sacar la cartilla de la Seguridad Social y airearla. Oye, y tuve mucha suerte. Porque mi hijo siempre dice, mamá, es que tú... Con suerte, ¿por qué? Si tú has estado toda la vida trabajando. Ya, Lo que pero- tenía era mala pero- suerte de no pero- poderlo tener, no poderlo demostrar y no poder cobrar lo que era un derecho que tenía ganado. Pero mira que te digo, la buena suerte es que había mucha escasez de trabajo y yo encontraba enseguida. Esa era la buena suerte que le llamábamos. Por ejemplo, yo aquel año dije eso y me fui y a 2 o 3 sitios de esto de limpieza que había. ¿Cómo se dice? Empresas de limpieza. Empresas de limpieza, Sí. empresas de limpieza. Y en la segunda que fui, dije lo que quería, dije lo que podía hacer y llegué a mi casa y a los 10 minutos me llaman por teléfono que si me interesaba hacer una suplencia. ¿Vale? Y de allí estuve hasta... Asegurada. Asegurada, sí, sí. Sí, ahí ya. Sí, bueno, pero... ¿Cuántos años tuviste asegurada? Asegurada, yo tengo en la Seguridad Social 30 y tantos a 38 años. Ah, entonces, Madre mía, entonces, Sí, Color. pero bueno, pero No, luego ahí viene la mala suerte. A ver, Estuve trabajando en esa empresa, te hacían contrato de 3 meses, luego tardaban en renovártelo, tú seguías trabajando y cuando te dabas Sí. cuenta, pues en lugar... no tenías vida laboral. En vez de un año tenías 6 meses, eso es. Pero mi madre seguía viviendo en hospitales, seguía yendo a comprar a la panadería y entonces uno de los jefes le dijo, dice, la Carmen, que hace mucho que no la vemos por aquí, dice, es que está trabajando y todo eso, dice, pues dígale que se pase por aquí a vernos. Y yo aquello pues me mosqueó un poquito y me fui y me pasé. A Te verlos. contrataron. Y me contrataron, me iban a abrir una pastelería y me querían de dependiente a mí allí de encargada. Bueno, de encargada era la que llevaba el negocio. Sí. Sí, pero era dependiente, cotizaba como dependiente. Después no estaba muy bien porque ya no eran los jefes sino los hijos eran más tiranos, más... Y el trato personal no me gustaba nada, pero bueno, yo seguía aguantando porque yo sabía que yo me tenía que jubilar con mi paga. Lo tenía muy claro desde un principio. Y ya llegó un momento que estaba mala, tengo fibromialgia, pasé una temporada malilla, la aguanté, cuando pasó para las navidades iban a cerrar la pastelería, porque los negocios se fueron cerrando poco a poco y parece ser que solo se quedó con una tienda en Coilán. Tenía un montón de tiendas por allí que yo hubiera podido irme a otra tienda. Entonces hablamos y mis hijos ya dijeron que en aquella época tuve un cáncer de útero, estuve bastante tocadilla, pero me sobrepuse y demás. Aguanté la baja el tiempo que me la dieron, 1 año y medio. Luego por el sindicato, porque el del sindicato teníamos amistad y hablaba con él por teléfono cuando había algo que no me gustaba y me decía ni hablar. Eso ni hablar. Bueno, les plantaba cara, bueno, ya había... en las empresas grandes, si el delegado de empresa habla, no habla por él, sino habla por todos, ¿no? Y no es él el que habla, sino el sindicato, dijéramos, ¿no? En la empresa pequeña, la que se tenía que pelear, con el jefe era yo. Y como había cosas que no me gustaban, pues no las trataba. Y entonces yo he sido siempre un poco rebelde en este campo, o sea que era muy jovencita y ya me fui al sindicato que se quedaron con la boca abierta cuando le dije, es que he estado en el sindicato y me han dicho que esto, se quedaron como diciendo... Una comunista. No, una gran enseñanza. La gente joven no sabe lo que es un sindicato. No lo sabe. Sí, pues yo tendría 17 o 18 años y me fui al sindicato porque entonces bajó mucho la venta del pan en la tienda aquella y había menos faena y entonces llegó un aumento de sueldo y a mí no me lo dieron porque yo siempre cobraba más que la que estaba al lado, porque yo también defendía más que la que estaba al lado.
Y yo dije que no estaba de acuerdo. Entonces me fui al sindicato, hablé con uno y uno me dio una tarjetita y me dijo, ve, pregunta por este señor y habla. Y fui al sindicato y cuando volví le dije, digo, sí, me han dicho que gano más de lo que tengo que ganar, pero que también hago más horas de las que tengo que hacer. Entonces me rebajaron la jornada de horas, pero no me subieron el sueldo. Bueno, pero allí estuve hasta después de casada, que cuando plegué fue para venirme aquí a vivir a San Juan. Y cuando me operaron, que esto fue después de que me hicieron el segundo contrato, cuando me operaron de cáncer de útero, mis hijos ya eran grandes, ya también hacían alguna cosita, mi marido también lo habían despedido de la empresa, pero se hizo de un taxi y iba trabajando. Y mis hijos empezaron, mamá, tú has trabajado mucho toda la vida, ahora con esto ha sido un aviso, deja ya del trabajo, jubílate. Y entonces pues el del sindicato me dijo, dice, aguántate el tiempo que puedas de baja, que en realidad lo necesitaba, porque primero, a consecuencia del trabajo, pues estaba bastante deprimida porque el trato no era lo que a mí me gustaba. Y luego me sobrevino el cáncer y claro, el cáncer no se recupera en 2 días. Entonces me dejé la baja hasta el final, que fue también una ignorancia, que yo podía haber pasado de la baja de depresión, que me la dieron, a la baja del cáncer, que no es la misma. Claro. Hubieran sido 2. Y ahí fallé, porque no lo sabía. Bueno, la falta de conocimiento a veces... Exactamente. Entonces, luego ya cogí el paro, me hablé con ellos, me negociaron el paro, no me dieron nada de despido, pero bueno, nada más que lo que me tocaba la liquidación. Y me cogí el paro y ya luego ya pasé a la jubilación. Entonces la jubilación me ha quedado bastante menos porque, claro, me jubilé 4 años antes de los 65. Ya. Y entonces, pues, ya sabes, el 8%. Te penalizan. Un 8%. Pero... Por cada año. Sí, ya lo sé. Si estabas cotizando antes del año 69 era un 7. Lo sé porque a mi padre le pasó. Pero yo creo que no estaba bien informada, porque esos 4 años podían haber sido... la ayuda familiar que se quedaba. Efectivamente, los 400 y pico que también cotizan y después te fueras jubilado sin penalización, sí. Sí, pero si te computaban los últimos 15 años y esos 4 años cotizabas tan poco, también te bajaba la pensión. Bueno, el caso que mis hijos dijeron, mamá, el dinero contra más se tiene, más se gasta. Y yo he trabajado mucho, porque en la casa que nos hicimos yo hice de peón de albañil muchos fines de semana. Claro. Y no tenía ni 12 años. Subiendo cubos de mortero y todo lo que hacía falta. Lo que le tocó ir a todas las exactamente. Así que... Has dicho antes que dejaste de estudiar muy joven y que lo hiciste luego de mayor. Sí. En todo ese trajín de la familia, el trabajo, la preocupación por llegar al final de mes, pagar esto, pagar lo otro, hijos para adelante, no sé qué, hermano. ¿Dónde sacabas el tiempo para autoformarte? Porque ahora eres una lectora voraz, estás en un montón de clubes. Estás en todos los jardines. Estás con nosotros en el café literario. En el huerto. En el huerto, asistes a todo, llevas a todo, arrastras a Jacinto. Jacinto está estresado. Entonces, ¿cómo? Ahora no. Eso pasó. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacíais? Bueno, para seguir cultivando. Escuela de adulto. Escuela de adulto. Te tengo que decir que a la escuela de adulto me llevaban mis 2 hijas pequeñas. Mis 2 hijas venían conmigo en la escuela. Y un día se me ocurrió decirle, se portaban muy bien, el Jordi, que no sé si lo conocéis, que es profesor de escuela de la EGB, y la mujer también, y lleva muchos años en San Juan. Seguro que sí, pero ahora mismo por el... Pues tienen una entrevista estos, Sí. Tienen una entrevista. Pues lo localizamos. Les daba libros que había, porque la escuela de adultos estaba en la avenida Barcelona. Y allí había sido donde habían hecho los parvulitos hasta que hicieron, bueno, ya estaba la escuela de Pau Casal, que donde fueron mis hijos, pero los parvulitos estaban ahí bajo la avenida Barcelona.
y había cuentos y cosas, y el Jordi les daba a mis hijas cuentos y todo eso, y les daba la tiza y se iban a la pizarra y escribían y todo eso. O sea, facilitaban que tú pudieras estudiar, si no, Y es un entonces, problema. entonces le dije un día, digo, bueno, digo, nunca os he dicho nada, digo, bueno, estoy muy agradecida, pero si a alguno le molesta a las niñas, que me entiendan, y yo vendré cuando pueda, cuando no pueda, casi me pegan. Porque decían las niñas, pues si las niñas dan actividad, si ellas no hacen nada, que... O sea, se portaban muy bien, se portaban muy bien. Iban y estaban allí cuando él hacía horas por las tardes y todo eso. Luego, cuando él estaba en casa, se venían con el padre. Sí, porque él ha sido también, en este campo ha sido muy colaborador. Mis hijos llegaban a casa y... Papá, traigo deberes, tengo que hacer un trabajo del Ampurdán, de lo que sea. Mi marido se metía adentro, le buscaba los libros y decía... No, pero no con internet, no, la enciclopedia. La enciclopedia. Y les buscaba la información y le decía, mira, de este libro, este trozo, de este libro, este otro. Hasta el punto que la pequeña decía, papá, la pequeña es de letra, los otros dos no, bueno, el grande no sé de lo que es, pero la otra es de ciencia. El grande es de deporte, está licenciado en educación física. Papá, tengo que hacer un trabajo de un libro de estos léetelo y me lo explicas. Y el padre se leía el libro y le explicaba el resumen. Luego ella también se lo leía, porque lo mismo el uno que el otro. A veces nos poníamos en la mesa y cogían un libro, por ejemplo, el de los 7 pecados capitales que tenemos por ahí. Nos leían párrafos que nos hinchábamos a reír. Y luego decía la Esther y yo decíamos, pues yo lo he leído y no me ha hecho tanta gracia. Mira, usted le pudo ayudar. Yo, por ejemplo, mis padres a mí no me pudieron ayudar nunca. Pues no tenía ningún tipo de formación. A mí me hubiera pasado lo mismo. Yo tampoco tenía mucha, pero bueno. No, bueno, pero alguna tenía, porque podías leerte un texto y podías analizar. Además, mis padres era impensable. Además, tiene muy buena memoria, porque oye cualquier cosa y eso. Ahora mismo me ha dejado la Elsa un libro de... Dilo tú, que sabes más que yo. Martín Fierro. De Martín Fierro. No sé si sabéis de lo que va. Pues anda, explícalo. No, oye. A mí me dejó el libro y me lo traje a casa y según yo llegué y cogió el libro, dice, sí, pero este es un personaje ficticio, ¿eh? Dice, el autor es este otro. Es lo que me ha parecido, yo no lo he leído el libro todavía. No lo ha leído todavía. Pero por lo que he visto al principio y tal que me contó. Digo, bueno, ¿y tú cómo sabes digo, eso? Dije, lo oí hace mucho tiempo. Pues porque viene, porque Martín Fierro, y luego viene el nombre del autor y tal. Eso Pues es un por lo seudónimo. tanto quiere decir que es un seudónimo. personaje, sí, que es un personaje que se ha inventado como las novelas. Tal. Pero no lo he leído, se lo dejó el otro día la ESA. Ah, mira, y tiene un formato de libro de poca broma, ¿eh? Sí, porque... De lo que no se hace ya hoy en día. Es del 68. Claro, esto no se ha Se lo marcado regalaron a Elsa, del 68. un alumno de su clase, está muy orgullosa de él. Y dice, ay, yo te lo traigo para que lo leas. Y como leo mucho, pues me lo trajo. Pero que según llegué, dijo, este Martín Fierro, este es un personaje ficticio, no es... El autor es este otro. Y es como... Bueno, eso es lo que hemos deducido, ¿eh? Sí, no, Aquí sí. tampoco es... Sí, pero lo bonito del tema es que una persona que tuvo una vida muy dura, bueno, dura, entiéndeme, la que te tocó vivir, porque como le tocó vivir a toda una generación, que luego tuviera aquel punto de decir, oye, oye, perdona, yo no me voy a conformar con lo que me ha tocado vivir, no, yo quiero aprender y yo quiero formarme y yo quiero tener una base cultural porque yo creo que lo puedo tener y además la puedo conseguir. Para mí eso tiene muchísimo mérito, porque hay mucha gente que eso no lo ha hecho. Sí, pero también normalmente suele haber alguien que empuje detrás, ¿eh? Porque cuando bueno, Jacinto no es que me haya apoyado mucho, pero tampoco me ha dicho... ¿Tampoco te restaba? No. Pues ya mucho, Yo todos los cursillos... Bueno, el año pasado terminé la informática en la escuela de adultos. Lo que pasa es que mi memoria falla mucho ya y bueno, pero vamos, que cuando... Pues este año te lo vuelves a repetir y ya está. Bueno, los profesores viejos cuando digo viejos que llevan mucho tiempo en el colegio, en la escuela de adultos,
bueno, el que hace de director ahora, el Lauren, le dije, digo, es que no me he matriculado para nada el año que viene. Y como fue todo el proceso del cáncer de oreja, el entierro de mi hermana y todo, dice, tómate un año sabático y cuando tú quieras volver, solo tienes que venir a hablar conmigo, que tu plaza vas a tener siempre. Ya te digo, llevo muchos años viendo, vas a sacar mata, pero vamos, me saqué el 2.º grado y no me lo dieron, que me lo saqué. Ahora ya no me acuerdo. No, a ver, ahora, independientemente de que eres amiga nuestra, evidentemente, pues claro, cuando una persona es amiga, pues, no, tienes una vitalidad bestial. Y unas ganas de seguir y seguir. Sí. Y eso es vida, ¿eh? Eso es vida. Claro, Porque yo claro. conozco mucha gente que llega a una edad en la cual se jubila y automáticamente parece que se aparcan ahí en un lugar y, coño, parece que estén esperando la muerte, ¿no, coño? Ahí tenemos un ejemplo de una persona con ganas de aprender, con ganas de hacer, se apunta a todo. Sí. Oye, y luego llegarás o no llegarás, pero por lo menos la intención de querer superarte la tienes. Sí, Eso bueno, es básico para cualquier persona. Y yo, después de jubilada, he aprendido a bailar sevillana, he hecho baile en línea, he hecho zumba, bueno... Sí, dime que te has tirado en paracaídas también y ya no. Es lo que le falta, pero Lo que me falta. Jacinto, te veo en un paracaídas. No, él no, él Subiendo en globo también, dice que le queda. hostia, me digo que... pero eso sí que lo tengo... Pues Jacinto, te veo en un globo metido No, en él el no, yo... Yo tengo- Ya hay que aclarar, pues, a ver, Ay, nieto no. o una No nieta. doy yo. Las alturas no van conmigo. No, pero vaya que eso... Mis hijos me han apoyado mucho, también, mis hijos... pues Pero sí, la vitalidad que tú tienes también es innata, ¿eh? Porque hay gente que por mucho que la apoyen, y a mis padres también les... Yo cada vez que entro por la puerta de mi casa y veo el dichoso programa de la vida de gente que te importa un carajo, que están viendo la vida de gente Ahí que no le me- van y le viene, pues ahí- yo entro ahí, a mí me desespera, porque yo llego y digo, oye, pero no podéis ver... Ya no digo que... ver la tele es difícil, es su opción de ocio, ¿no? Tampoco se la voy a quitar. Pero, o sea, ¿no podéis ver alguna cosa que no sea la vida de Me gusta lo gente? del chafardeo, sí. A la Sí. gente le gusta los chafardeos. Sí. Sí, coño, pero que vea un programa de animales, coño, que algo sacará, pero es que de eso... Eso, algo- en el programa de animales, pregúntale a él. Mira, este nieto era moquico y mi yerno trabajaba los fines de semana y mi hija pues muchos días se venía y luego a lo mejor nos íbamos las dos al campo o así a dar una vuelta, a mirar y eso, y se quedaba con el abuelo. Y recuerdo que mi hija me explicaba, dice, luego se sienta en la tele, se sienta en casa a ver la tele con el padre y dice, ese animalito delicioso, esa que era mi animalito, dice, pero Pau, ¿a ti quién te ha explicado todo eso? Y dice, el Yayo. El Yayo. Y el pequeño ¿Qué que edad dice tiene que ahora el mayor de los nietos? 17 años hizo el hace miércoles. 3 días. Ahora se empiezan a separar ya. Ahora ya sí que se empiezan a Hombre, separar. claro, es que ya ahora ya no. Tiene que empezar a hacer su vida. ¿no? Pero quiero que esa relación que tenían con los abuelos, cuando llegan a estas edades ya empiezan Sí. distancia, ¿no? No pensé que tampoco hemos tenido una relación así muy diaria con ellos, salvo con estos dos, porque estos viven en San Feliu, aquí cerca. Bueno, y Porque por la los otros circunstancia. Bueno, pero los otros es que están más lejos. Claro. Pero Los bueno, otros pero nos sin vemos embargo, pues una cada semana o cada 15 días. O... sin embargo, hay una No es anécdota. igual, ya no es igual. Con No hay esto ningún tren, hemos ningún estado roce. más de cerca. Hay una anécdota que el día 18 cumplió mi nieta 14 años, aquella que hay allí pequeña. El día 25 de este mes, todo de este mes, cumplió el de la pelota 17 años. Mañana cumple este de aquí 14 años. ¿Eh? Todos seguidos. Todos seguidos. Y Bueno, luego, el 1 de marzo, el 1 de marzo los cumple de los 3 el de acá, ¿desde qué día? Cumple también 14. 14. O sea que se llevan No, también. 2 meses, 3. Y no, el 1 de marzo ese cumple 13. ¿Quién? 12, el Aleix. Y el Alex el Ah, sí, 28. el 28 de marzo, 28 de perdón. marzo. O sea, 4. todos los cumpleaños están muy juntos. Pero bueno, tres- le han pasado Reyes. Entonces, como yo veo que tienen tantas cosas que no necesitan tantas, que siempre se lo digo a mis hijas, pues en lugar de comprarle nada, les pago una casa rural un fin de semana y nos vamos todos. Todos lo disfrutamos todos. Pues ahora este de 17 años, que el de 17 años, le digo, bueno, yo lo de la casa rural sigue en marcha, sigue adelante.
si queréis que os dé dinero para el cumpleaños, no, ya, en la casa rural que nos lo pasamos muy bien todos. Bueno, porque es un punto de reunión, es un encuentro de toda la familia. Está muy Luego, bien. mi hijo también tiene una casa, que es muy, muy maja, tiene un comedor muy grande y tiene un patio. Es una casa unifamiliar, pero está a los 4 vientos, ¿sabes? Y mi nuera se adapta mucho a que vayamos. Y entonces, cuando hay algo que celebrar, pues nos vamos allá a mi casa y allí hacemos, tiene barbacoa, tienen piscina. Se presta para Sí, poder sí, hacerlo. sí. Y entonces, vamos, no hace mucho, cuando cumplió mi hijo los 50 años, mi nuera me encargó de hacerle una fiesta sorpresa en su casa. Me pidió que nos fuéramos a dormir aquella noche y ellos se iban de hotel. Y lo hicimos así. Vinieron mis hijas y cuando él entró, Se contó se todo. contó todo lleno de globos, todo lleno de gente, todo de eso. Bueno, pues tenía un partido de fútbol y mi hija le dijo, es el cumpleaños del Tete Carlo, si quieres jugar al fútbol no podemos ir, ni hablar, vamos al cumpleaños del Tete Carlo. Estáis bien avenidos. Sí. Muy bien. Bueno, la verdad es que a estas alturas de la vida por ahí Hay cada cuadro. hemos tenido bastante suerte en cuanto a esto. ¿eh? Sí. Porque no es lo habitual, ¿eh? La No, suerte de nos momento acompaña, pero también nos lo hemos currado. Porque, bueno, pero que Lo va bien mismo porque- mi nuera que mis yernos Sí. se prestan mucho. Eso para sí es eso. suerte. Eso es suerte. Eso es El suerte. resto. Sí, por eso, Eso sí es por eso suerte. digo que Yo siempre lo en digo. cuanto a esto Yo llego a casa de mi nos ha ido hijo muy bien. y entro en la cocina y claro, yo también procuro no dejarle faena. O sea, no al contrario, más bien quitarle. No que ella a veces me dice, ¿no te puedes estar quieta un rato? Pues eso se lo puedo hacer yo ahora después. Te haces quieta un rato con los niños. Déjame que yo ya hago esto, ya termino y ya lo dejo y ya está. Bueno, al final, de toda la conversación que hemos sacado, Sí. es un ejemplo de vitalidad. Vital, Y ¿no? esto, para cualquier persona que pueda ver el vídeo pues se da cuenta de que nunca es tarde para poder hacer aquello que No. realmente te gusta. No. Que el hecho de que la vida pues, oye, te haya dado las dificultades que te haya puesto, pues que eso no quita que en un momento dado puedas tú reaccionar y hacer... Espera un momento. También he hecho 2 años de inglés. O sea, Es un ejemplo de superación. Sí. Es un ejemplo completamente válido para el tipo de actividad que. y para la gente joven de hoy en día que están apotronados y que se piensan que el estudiar es un castigo y que para qué voy a aprender todo esto, pues mira, hay Bueno, gente pues que entonces cuando a ha la tenido la gente oportunidad esta- lo ha hecho. A la gente esta le digo que estudiar es una bendición. Y no un castigo, sino una bendición. Pues eso es el mensaje final que si quieres puedes dar, a ver. Pues ya lo estoy dando, que es una bendición. Ya está. Porque yo ya la Bueno. soy de adulto con 3 niños y bueno, y Sí. aquí estoy. Bueno, que está, Bueno, pues- estás dándonos caña. Y nos sigue a todos. A 5 estresados, nosotros flipando aquí, esto es... No, él No, es broma. él es estresado, no, porque él ya me conoce y me acepta como soy. Bueno, pero a ver, pero si eres una bendición, una persona activa que le gusta hacer cosas, que Sí, participa. Pero Mira, para que una tiene persona que no le gusta hacer nada, Bueno, pero pues eso es. bueno, no le gusta hacer nada de lo que tú quieres hacer, pero él hace lo que a él le gusta también. Claro. Porque él me parece que es una persona que lee mucho. Sí, me muchísimo. parece que a lo mejor sus actividades son un poco más. Sí, no, yo soy más... Más introspectivo. Sí, bueno, y cada uno es como es, tampoco, a ver. Todo el mundo no va a estar por ahí como y yo dando bandazos y proclamando ahí cosas. Bueno, pero que ella lo llevó al huerto, ¿eh? Cada domingo. Ojo con esta gente, la dicto que muy mala. La tiran con. Al huerto físico, al otro también. Pero este viernes no. O el otro que fuimos a la reunión que me llevaste tú con el coche hasta por allí, Sí. pues A la intenté vuelta. llevármelo al huerto a él y no lo conseguí. No lo Para volver para casa, dice, sí, le habrá dicho, pero Carmen, que te vas para el huerto, por ahí no vamos a ir. Dice, no, que te quiero llevar al huerto. No, aquí Pues ya que vamos por este lado que no llegamos. empezaron ellos que te lo iba a llevar al huerto. Bueno, pues agradecer a Carmen invitarnos a su casa y a Jacinto, desde luego. Y nada, finalizamos el vídeo de hoy y esperamos la siguiente semana o cuando tengamos previsto el siguiente vídeo. Y- Eso sí, un vídeo diferente, porque el ir a casa de amigos se Sí, presta incluso se a que presta haya risa y que haya de Es todo. la conversación que hemos tenido Sí. aquí en este momento. Más informal. Sí. Venga, gracias. Venga. Pues muy bien. Pues yo voy a ver si arreglo